en lo que probablemente ha sido el discurso más sombrío de un presidente francés desde la Segunda Guerra Mundial, Emmanuel Macron describió lo que parece una guerra inevitable, una guerra no solo de Ucrania contra Rusia, una guerra de toda Europa contra Rusia. Eso es lo que Emmanuel Macron ha descrito en su último discurso, un discurso sombrío como pocas veces en la historia se le ha escuchado a un presidente francés desde la Segunda Guerra Mundial a esta parte. Dijo que no hay que abandonar a Ucrania, dando por hecho que Donald Trump hace que Estados Unidos esté abandonando a Ucrania. Lo hace aceleradamente. El hecho de que haya cortado absolutamente los suministros de armas y municiones y en el mismo puñado de horas le haya ordenado a los aparatos de inteligencia militar y a la CIA cortar de inmediato totalmente toda información de inteligencia al ejército ucraniano, eso es dejar a Ucrania a ciegas, directamente a ciegas. Trump está entregando Ucrania a Vladimir Putin, le está entregando Ucrania a Rusia, y lo que dijo Emmanuel Macron, obviamente con el apoyo de Keir Starmer, el primer ministro británico, y de el canciller alemán Friedrich Merz, y de la mayoría de los gobernantes europeos, también con mucho énfasis del español Pedro Sánchez, con la excepción del eslovaco Fico y del presidente de Hungría, Viktor Orbán, que son prorrusos. Con la excepción de ellos, toda Europa está convencida de que no se puede abandonar a Ucrania, de que hay que seguir dándole ayuda militar para que continúe resistiendo contra Rusia. Macron explicó en este discurso que lo que propone Trump no es la paz, no es la paz, no puede ser la paz una victoria de Putin, una victoria del hombre que dio la orden de invadir a un país vecino. Creo que en el discurso de Macron flotó, no sé si no lo dijo expresamente, el recuerdo de lo que ocurrió en el 2014, cuando se firmó el acuerdo de Minsk. El Minsk, en la capital de Bielorrusia, se conformó un grupo trilateral, estaba integrado por Ucrania, Rusia y la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. Ese grupo trilateral negoció un acuerdo de paz, ese acuerdo se implementó en el año 2014 y poco después estalló por los aires. Rusia acusó a Ucrania de haber violado lo acordado en la capital bielorrusa. Ucrania acusó a Rusia de haber violado lo acordado en Minsk, y lo mismo hizo Europa. La que violó lo acordado fue Rusia, porque Rusia continuó armando a las milicias separatistas del este de Ucrania. Si yo tengo que elegir entre creerle a Vladimir Putin y creerle a Europa, elijo creerle a Europa. Porque la larga lista de mentiras flagrantes a la vista de cualquiera que esté observando los acontecimientos que tiene Vladimir Putin es un récord casi inédito en la historia. Basta decir que hasta una semana antes de lanzar la invasión, cuando el mundo estaba alarmado por el dispositivo militar que había montado en las fronteras orientales de Ucrania, Putin seguía repitiendo que Rusia no iba a invadir, seguía negando que iba a invadir, y pocos días después lanzó esa invasión
total que detonó esta guerra. Si tengo que elegir entre creerle a Putin o creerle a Europa, elijo creerle a Europa. El hecho es que en el discurso de Emmanuel Macron, ese discurso en el que, con otras palabras, lo que describe es la Tercera Guerra Mundial como algo inevitable y como algo que va a ser entre Europa y Rusia, ¿no? En ese mismo discurso, lo que hace Emmanuel Macron, con otras palabras, es llamar a Europa a preparar arsenales nucleares. Francia tiene el suyo, los británicos tienen el suyo, pero son nada al lado de los arsenales nucleares rusos, que son los más grandes del mundo, son más grandes que los arsenales nucleares norteamericanos. Tienen que sumar los de la OTAN entera para que le empaten al arsenal de bombas atómicas que tiene Rusia. Bueno, Macron llamó a construir un paraguas nuclear sobre Europa y habló de los arsenales nucleares franceses poniéndolo a disposición de la defensa de Europa, y dejó claro que la defensa de Europa empieza en Ucrania. Hay un antecedente en la historia de esto tan raro que es ver una pelea y un distanciamiento, una ruptura entre Estados Unidos y Europa. Desde principios del siglo XX, atravesando por 2 guerras mundiales y por la confrontación este-oeste, la llamada Guerra Fría, hasta las primeras décadas de este siglo, no ha habido alianza política, económica y militar más sólida que la de las potencias occidentales del Atlántico Norte. Eso es lo que estamos viendo desaparecer. Con un agregado: Estados Unidos no solo está rompiendo con sus aliados históricos, sino que está estableciendo una alianza con Rusia. El hecho es que hay que remontarse a la década del 50, 1956. En 1956 es cuando el coronel que presidía Egipto, Jamal Abdel Nasser, nacionaliza el canal de Suez. Entonces los gobiernos británico y francés, que eran los que manejaban el canal de Suez, lo había construido una empresa francesa, la de Ferdinand Lesseps, entran en guerra contra Egipto, ¿no?, para terminar con la nacionalización del canal de Suez dispuesta por Nasser, el presidente egipcio. Anthony Eden era el primer ministro británico, un conservador, un Tory, y el presidente de Francia era Charles de Gaulle, el general de Gaulle. Ambos acordaron y fueron a la guerra juntos contra el Egipto de Jamal Abdel Nasser. Y en ese momento el presidente de Estados Unidos, que era Ike Eisenhower, lo sacó de la oreja a de Gaulle y a Anthony Eden de la guerra en Egipto. Los retó públicamente a Francia y a Gran Bretaña por haberse mandado ellos solos a hacer una guerra. Ya eran tiempos de Guerra Fría. ¿Qué vienen a decidir por su cuenta 2 países europeos? Hacer una guerra. A eso, sobre todo el orgullo nacionalista francés, los británicos se sienten más parientes de los norteamericanos. Es como que a un abuelo lo reta el nieto por algún error que está cometiendo, pero los franceses no. Y Charles de Gaulle fue cuando tomó la decisión de darle a Francia su propio arsenal nuclear. Entonces convocó a los científicos, a los físicos, y trabajaron en el proyecto de las bombas atómicas francesas. Hasta hace un tiempo yo creo que eran 300 las ojivas nucleares que tiene el arsenal francés. Como fuese, aquel fue el máximo pico de tensión entre potencias europeas y el gran aliado de la otra costa del Atlántico, los Estados Unidos. Sin embargo, no tiene comparación con el problema actual. Si se quiere, Eisenhower tenía razón. En ese momento Eisenhower tenía razón. Y no estaba abandonando a Europa. Estaba dirigiendo cómo manejarse en la alianza y cómo manejar las guerras
en esa etapa de la historia, en el medio de la llamada confrontación este-oeste. Trump está entregando a Europa, no la está protegiendo, la está entregando, por eso es tan distinto. Pero además hay algo aún más grave. Lo que describe el presidente francés en su sombrío discurso es el riesgo ya gigantesco, prácticamente inevitable, según las palabras que él mismo usa, de una guerra entre Rusia y Europa, lo que sería la Tercera Guerra Mundial. Lo que no dijo es que, si nos fijamos en el discurso que había dado Trump en el Capitolio de Washington 2 o 3 días antes, vemos que es posible que Europa tenga una guerra en 2 frentes, al mismo tiempo contra Rusia y al mismo tiempo contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Donald Trump, en este último discurso en el Congreso, dijo que Groenlandia va a ser de Estados Unidos, de un modo o de otro. No me acuerdo cuáles fueron las palabras exactas que utilizó, pero era como decir, Groenlandia va a ser de Estados Unidos de una forma o de otra. Bueno, ese de una forma o de otra está diciendo que existe la posibilidad de una invasión con anexión, igual para Canadá, pero en este caso a Groenlandia. Y se anexa Groenlandia, se ocupa Groenlandia, se invade Groenlandia, está entrando en guerra con Europa, porque Groenlandia le pertenece al Reino de Dinamarca, y el Reino de Dinamarca es parte de la OTAN y es la Unión Europea. ¿Se imaginan que puede haber una guerra entre Estados Unidos y la OTAN? O sea, el Estados Unidos contra la OTAN, que es creación de los Estados Unidos. En esa dimensión de lo absurdo, de lo inimaginable, está entrando el mundo por estos días.